Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo leyendo el retrato del señor W.H. de Oscar Wilde en la página Wikisource. Capítulo final tercero. Al cabo de 3 semanas decidí dirigir un firme ruego a Erskine de que hiciera justicia a la memoria de Cyril Graham y que diera al mundo su maravillosa interpretación de los sonetos, la única interpretación que explicaba enteramente el problema. No conservo copia de mi carta, lamento decirlo, ni he podido echar mano del original, pero recuerdo que revisé todos los puntos y llené cuartillas con una reiteración apasionada de los argumentos y de las pruebas que me había sugerido mi estudio. Me parecía que no estaba tan solo colocando a Cyril Graham en el lugar que le correspondía en la historia literaria, sino que estaba rescatando el honor de Shakespeare mismo del aburrido recuerdo de una vulgar intriga. Vertí en la carta todo mi entusiasmo, vertí en la carta toda mi fe. De hecho, apenas la había enviado cuando se produjo en mí una curiosa reacción. Me parecía como si hubiera entregado mi capacidad de creencia en la teoría de Willie Hughes de los sonetos, como si algo hubiera salido de mí, por decirlo de algún modo, y yo me hubiera quedado completamente indiferente a todo el asunto. ¿Qué había ocurrido? Es difícil de decir. Tal vez al encontrar la expresión perfecta para mi pasión, había agotado la pasión misma. Las fuerzas emocionales, como las fuerzas de la vida física, tienen sus limitaciones positivas. ¿Acaso el mero esfuerzo de convertir a alguien a una teoría implica alguna forma de renunciar a la fuerza de la creencia? Quizás estaba simplemente harto de toda la cuestión y habiéndose consumido mi entusiasmo, se quedó mi razón a solas con su propio juicio desapasionado. Como quiera que sucediera, el hecho es que indudablemente, y no puedo pretender explicarlo, Will Hughes fue para mí de pronto un simple mito, un vano sueño, la fantasía juvenil de un muchacho que, como la mayoría de los espíritus ardientes, estaba más ansioso por convencer a los demás que por dejarse convencer él mismo. Como había dicho Erskine en mi carta, cosas muy injustas y amargas, decidí ir a verle enseguida y disculparme ante él por mi comportamiento. Hacia la mañana siguiente me dirigí a Birkhead's Walk y encontré a Erskine sentado en su biblioteca con el falso retrato de Will Hughes delante de él. Mi querido Erskine, exclamé, he venido a pedirte disculpas. A pedirme disculpas, dijo. ¿Por qué? Por mi carta, repliqué. No tienes por qué lamentar nada de tu carta, dijo. Al contrario, me has hecho el mayor favor que podías hacerme. Me has demostrado que la teoría de Cyril Graham es perfectamente sólida. ¿Y no me estarás diciendo que crees en Will Hughes? Exclamé. ¿Por qué no? Explicó. Tú me has demostrado la cuestión. ¿Crees que no sé estimar el valor de la evidencia? Pero no hay ninguna evidencia en absoluto, gemí, desplomándome en un asiento. Cuando te escribí estaba bajo la influencia de un entusiasmo completamente iluso. Me había dejado conmover por la historia de la muerte de Cyril Graham, fascinar por su romántica teoría, cautivar por la maravilla y la novedad de toda la idea. Ahora veo que la teoría se basaba en un engaño.
La única evidencia de la existencia de Will Hughes es este cuadro que tienes ante ti y el retrato es una falsificación. No te dejes llevar por un puro sentimiento en este asunto. Cualquiera que sea lo que tenga que decir la investigación respecto a la teoría de Will Hughes, la razón que fuera, la razón queda fuera de juego frente a ella. No te entiendo, dijo Erskine, mirándome con asombro. ¿Cómo? Tú mismo has convencido con tu como tú mismo me has convencido con tu carta de que Will Hughes es una absoluta realidad, ¿por qué has cambiado de opinión? ¿Es que todo lo que has estado diciéndome es simplemente una broma? No podría explicártelo, repliqué, pero ahora no me doy cuenta de que no hay nada que decir en favor de la interpretación de Cyril Graham. Los sonetos están dirigidos a Lord Pembroke. Por amor del cielo, no malgastes el tiempo en un intento insensato de descubrir a un joven actor isabelino que nunca existió y de que hacer de un títere fantasma el centro del gran ciclo de los sonetos de Shakespeare. Ya veo que no comprendes la teoría, replicó. Mi querido Exine, exclamé, ¿que no la comprendo? ¿Cómo? Se me da la sensación de que la he inventado yo. Ciertamente, mi carta te demuestra que no solo me metí en todo el asunto, sino que presenté toda clase de pruebas. El único fallo de la teoría es que da por supuesta la existencia de la persona cuya existencia es el tema de la argumentación. Si admitimos que hubo en la compañía de Shakespeare un joven actor con el nombre de Will Hughes, no es difícil hacer de él el objeto de los sonetos, pero como sabemos que no hubo ningún actor con ese nombre en la compañía de teatro del Globo, es vano llevar la investigación más adelante. Pero eso es exactamente lo que no sabemos, dijo Erskine. Es muy cierto que su nombre no figura en la lista que se da a la primera edición en folio, pero como Cyril señaló, eso es una prueba más evidente a favor de la existencia de Wilhelmus que en contra suya si recordamos su traicionera diserción de Shakespeare por un dramaturgo rival. Discutimos la cuestión durante horas, pero nada que pudiera decir yo hizo que Erskine quebrantara su fe en la interpretación de Cyril Graham. Me dijo que tenía la intención de dedicar su vida a probar la teoría y que estaba decidido a hacer justicia a la memoria de Cyril Graham. Yo le supliqué, me reí de él, le rogué, pero fue inútil. Finalmente nos separamos, no exactamente enfadados, pero ciertamente con una sombra entre nosotros. Él me tuvo por superficial y yo lo tuve por iluso. Cuando le volví a visitar, su criado me dijo que se había marchado a Alemania. 2 años después, al entrar yo en mi club, me entregó el conserje una carta con sello extranjero. Era de Erskine y estaba escrita en el Hotel Tangletier de Cannes. Cuando la hube leído me llené de horror, aunque no me terminaba de creer que estuviera tan loco como para llevar a cabo su resolución. En esencia, la carta decía que había tratado por todos los medios de comprobar la teoría de Will Hughes y había fallado, y que como Cyril Graham había dado la vida por esa teoría, él mismo había decidido dar la vida también por la misma causa. El final de la carta era el siguiente. Todavía creo que Will Hughes y para
Cuando recibas esta carta habré muerto por mi propia mano en aras de Will Hughes, pero él y por Cyril Graham, a quien llevé a la muerte por mi frívolo escepticismo y mi ignorante falta de fe, la verdad te fue revelada una vez y tú la rechazaste. Ahora vuelve a ti, teñida con la sangre de dos vidas. No le des espalda. Fueron unos momentos horribles. Me sentí enfermo de tristeza y a pesar de todo no podía creerlo. Morir por, morir por las propias creencias teológicas es el peor uso que puede hacer un hombre de su vida, pero morir por una teoría literal parecía horrible. Miré la fecha. La carta había sido escrita hacía una semana. Algún desdichado azar había impedido que fuera yo al club durante varios días, pues de otro modo puede que la hubiera recibido a tiempo de salvarle. Tal vez no fuera demasiado tarde. Me dirigí a casa, hice el equipaje y partí a la estación de Charing Cross en el expreso de la noche. El viaje fue inaguantable. Pensaba que nunca llegaría. En cuanto llegué, me dirigí en coche al hotel d'Angleterre. Me dijeron que Erskine había sido enterrado 2 días antes en el cementerio de los ingleses. Había algo horrible, grotesco en torno a toda la tragedia. Dije cosas frenéticas de toda la clase y la gente del vestíbulo me miraba con curiosidad. De pronto atravesó el vestíbulo Lady Erskine, de luto riguroso. Cuando me vio se acercó a mí, musitó algo sobre su pobre hijo y se deshizo en lágrimas. Yo la llamé a su salón, la llevé a su salón. Allí le esperaba un señor mayor, era el médico inglés. Hablamos mucho de Erskine, pero yo no dije nada sobre su motivo para suicidarse. Era evidente que no le había dicho nada a su madre sobre la razón que le había llevado a un acto tan funesto, tan demencial. Finalmente, de Lady Erskine se levantó y dijo: George te ha dejado algo como recuerdo. Es una cosa que tenía en gran estima. Te lo iré a buscar. Apenas hubo salido de la habitación, me volví al médico y dije: qué golpe tan terrible debe de haber sido para Lady Erskine. Me admira que lo lleve así de bien. Oh, sabía desde hacía meses que esto tenía que ocurrir, respondió. Que lo sabía desde hacía meses, exclamé. Pero ¿por qué no se lo impidió? ¿Por qué no hizo que le vigilaran? Debía de estar loco. El médico me miró de hito en hito. No sé lo que quiere decir usted, dijo. Bueno, exclamé, si una madre sabe que su hijo se va a suicidar. ¿Suicidar? Respondió. El pobre, el pobre Erskine no se suicidó, murió de tuberculosis. Vino aquí a morir. Desde el momento en que le vi, supe que no había ninguna esperanza. Tenía un pulmón casi deshecho y el otro estaba muy afectado. 3 días antes de morir me preguntó si había alguna esperanza. Le dije que con toda franqueza no había ninguna y que solo le quedaban unos días de vida. Escribí algunas cartas y tuvo la mayor resignación, conservando el conocimiento hasta el final. En ese momento entró Lady Erskine con el fatal retrato de Will Hughes en la mano. Cuando George se estaba muriendo me pidió que te lo diera, dijo. Al cogerlo, rodaron sus lágrimas sobre mi mano. El cuadro está ahora colgado en mi biblioteca
donde es muy admirado por aquellos de mis amigos que tienen gustos artísticos. Han decidido que no es un Clouet, sino un Aubrey. Yo nunca me he preocupado por contarle su verdadera historia, pero a veces, cuando lo miro, pienso que hay realmente mucho que decir a favor de la teoría de Will Hughes de los sonetos de Shakespeare. Bueno, amigos, terminamos este capítulo que ha sido mucho más corto. El retrato del señor W.H. de Oscar Wilde, un corto relato de 3 capítulos eh, en la página Wikisource de dominio público. Bueno, amigos, hasta la próxima. Un besito. Cuídense mucho. Gracias por estar ahí.